Hace un ratito paró de llover y siempre me gusta salir en ese momento porque después de la lluvia aparecen muchas especies de insectos. Y acá hay siempre de mis amigas. Nada que ver. ¿Será otra especie de macumba u ofrenda? Igual está a la mitad del billete nada más. Si no sabe cómo me la llevaba y me compraba un caramelo. Bueno, esto es la etapa previa a lo que se conoce como chicharra. ¿Vieron que tenía el lomo abierto? Bueno, de ahí nace la chicharra. Queda colgada, le baja la sangre a las alas y una vez que ya estén fuertes las alas, ahí pueden comenzar a volar. La chicharra pone los huevos en los árboles después de aparearse. Nacen las larvas, caen al suelo, se entierran y después pasan de 2 a 17 años enterradas. Se hace esta ninfa que vuelven a trepar, se posan en el árbol y así sucesivamente cumplen el ciclo. Ven, salen de estos huecos así. Después trepan, se cuelgan, se le abre el lomo y nace esta hermosura. Y al lado hay otra chincha, de las que estuve mostrando antes. Acá pueden ver a la chicharra. Parece ser que está estirando las alas, pero también que sufrió alguna caída o algo. Es gigante. Miren mi dedo. Con las alas estiradas, hasta acá debe llegar. Allá puede verse otra mucho más alto. Acá encontré un pichoncito. Después de la tormenta puede encontrarse mucho de esto. Pero parece estar bien. Yo creo que se va a ir recuperando, porque si estaría muy herido, se quedaría quieto y se dejaría agarrar. Pero miren, ¿ven? Debe estar un poco atontado todavía por la tormenta. Fíjense. Ahí va. Vamos, huele, pequeñín. Bueno, voy a dejar de molestarlo, me parece. Huele. Uy. ¿Escucharon? Como lo quise agarrar. ¿Escucharon? Están por acá. El nido debe estar por acá. Cuando vean a un pichón así, que se mueve y puede volar un poco, no se lo lleven, déjenlo, porque en un momento remonta vuelo. Y cada vez que me acerco, los padres hacen ese ruido para defenderlo. Ahí voló.
Ahí se fue. Bueno, voy a dejar de molestarlo. Chau, amigo. Chau, señora. Y si tienen hambre, se lo pueden comer. Es un animal. Mi abuelo me contaba siempre que comía arroz con pajarito cuando era chiquito. Iban a cazar los pajaritos y después los cocinaban todo en guiso. Pero bueno, ahora eso no se ve, pero no tanto como antes. Eso está en lo cultural de cada uno. Por ejemplo, yo no como ranas, porque yo de chico las criaba y les tengo como un cariño. Hay gente que le tiene cariño a las aves, gente que le tiene cariño a los perros. Es todo cultural eso. Hoy salí un ratito a la pesca de insectos. A la pesca urbana de insectos, perdón. No sé el nombre exacto de este insecto, pero lo que sé es que es una chinche. Recién estaba revisando acá y se me fue un alacrán. Ahora voy a ver si lo puedo sacar. Ahí está la colita, ¿la pueden ver? Doblada, ahí. Ahí. Ahora lo voy a sacar, pero necesito las dos manos. Sonó medio feo eso, pero bueno. Ahí está, ahí lo pude sacar con el palito. Ya le di un par de picotazos. Ahora lo voy a soltar. Vaya. Vuelva a su hogar. Bueno, vamos a dejar de molestarlo. Espero que se esconda, si no lo pisa nadie. Ya levanté esto, pero ahora lo voy a levantar de nuevo con una expresión de sorpresa para que vean lo que encontré ahí. ¿Pueden decirme qué carajo hace debajo de una baldosa un paquete de forro? Si ustedes buscan la definición de pesca en el diccionario, es la acción de pescar un pez. Yo no le voy a hacer caso a eso, porque uno tiene que tener en cuenta ciertos parámetros para vivir en esto que llamamos sociedad. Pero con esas reglas vos podés jugar y crear cosas nuevas. Por ejemplo, no creo que esté mal decir salí a la pesca de insectos. He salido a la pesca de cosas. No sé si me entienden. Por eso mismo hoy salí a pescar insectos. Salí a la pesca de insectos para tener mi disfrutación. Y hay algo que siempre quise hacer. ¿Qué pasa? Cane. Ay. Miren, pesqué canela.